Bienvenidos a este análisis. Hoy vamos a desglosar una exposición formal que plantea un argumento, la verdad, sin precedentes. Fíjense en esto. Es una tesis técnico-jurídica que desafía directamente el status quo de toda la industria tecnológica. El argumento principal, que las corporaciones tecnológicas, de hecho, ocupan físicamente nuestro hardware privado y, por ende, deben un pago de arrendamiento medible y retroactivo al dueño del dispositivo. Es un cambio de paradigma fascinante. Vamos a abordar esto con el rigor profesional que exige el tema, analizando cómo esa infraestructura de silicio que compramos con nuestro dinero está siendo utilizada a nuestras espaldas. Para desarmar todo este marco complejo, vamos a seguir una ruta muy clara. Empezaremos con la física del software, luego pasaremos a la evidencia en los registros, el abuso del contrato, cómo sería la mecánica del cobro de este arrendamiento, el cálculo exacto del canon y finalmente las implicaciones para el fin de la impunidad corporativa. Así que, arranquemos. Número 1. La física del software. Y para entender bien la magnitud de este argumento, tenemos que ir a la física pura y dura. Hay que destruir de una vez por todas esa ilusión, ese mito corporativo de que el software existe en un espacio libre, etéreo o puramente virtual. La narrativa de las empresas nos dice que las aplicaciones operan en una especie de nube mágica inmaterial, ¿verdad? Pero la realidad física es ineludible. Todo proceso en segundo plano, toda esa recolección constante de datos requiere alterar estados físicos, consume electrones reales y genera calor tangible en un hardware que fue comprado y mantenido con electricidad que sale directamente de nuestros bolsillos. Y si queremos ver cómo ocurre exactamente esa alteración física, basta con mirar la ecuación de disipación de potencia en circuitos integrados. Miren, cada vez que una corporación ejecuta telemetría no solicitada o minería de datos ahí en segundo plano, matemáticamente eleva el factor de actividad y la frecuencia de reloj del procesador. ¿Y qué pasa entonces? Pues hay un aumento directo en el consumo de energía eléctrica. Es energía medible en vatios, energía que se paga enteramente en la factura de la luz local, no en la sede de la empresa de software. Pero ojo, porque no se trata nada más del recibo de electricidad. Aquí entra en juego un concepto importantísimo, la electromigración. Básicamente es la degradación física y la reducción de la vida útil del silicio causada por el estrés térmico y la densidad de corriente eléctrica. El punto crucial de la exposición aquí es que ese software corporativo forzado no solo usa el dispositivo, sino que lo desgasta físicamente, configura un daño material directo y acelerado sobre un activo fijo y privado. Imaginemos esto como si fuera el mercado inmobiliario. Guardar datos en la memoria de un teléfono requiere inyectar físicamente electrones en celdas microscópicas NAND. Cuando una gran tecnológica retiene gigabytes de nuestro espacio para sus propias bases de datos o registros, está literalmente ocupando un volumen métrico. Ocupar esos gigabytes de memoria, sumado a los ciclos destructivos de lectura y escritura, es física y legalmente el equivalente exacto a que un extraño ocupe metros cuadrados sin permiso en un edificio de nuestra propiedad. Pasamos a la sección número 2, evidencia en los registros. Porque claro, si el hardware está siendo ocupado, ¿cómo lo demostramos legalmente? Pues resulta que la prueba ineludible la generan las propias corporaciones. No hay necesidad de inventar nada. Los registros del sistema local y ese flujo de datos bidireccional de salida son la prueba de cargo definitiva. Es tráfico de red que viaja de ida y vuelta sin haber sido solicitado en lo absoluto, creando un registro auditable, segundo a segundo, de esta intrusión física en el dispositivo. Para ser muy específicos, la evidencia irrefutable está en las transmisiones continuas. Nuestros dispositivos reportan identificadores únicos como el IMEI o la dirección MAC directamente a los servidores corporativos. Cualquiera con una herramienta como Wireshark, un analizador de paquetes de red, puede auditar esto fácilmente. Demuestra sin lugar a dudas que están explotando indebidamente una conexión a Internet financiada por el dueño del equipo, solo para transmitir datos que benefician exclusivamente a la empresa. Llegamos a la sección 3, el abuso del contrato. Habiendo dejado clara la realidad material, es hora de desmantelar esa clásica defensa corporativa de los famosos términos y condiciones. Y aquí entra un principio legal universal bastante contundente: el enriquecimiento sin causa. Significa que nadie puede enriquecerse a costa del patrimonio de otro sin una compensación justa.
Al correr procesos en millones de procesadores privados, los gigantes tecnológicos se ahorran fortunas en infraestructura de servidores en la nube. Básicamente, están descargando su costo de procesamiento y electricidad a nuestros dispositivos de manera sistemática. Y todo esto configura un claro abuso de derecho. Exigir que aceptemos obligatoriamente que ocupen nuestro hardware tan solo para poder encender un teléfono que compramos con nuestro dinero invalida el contrato. Es una imposición unilateral que anula por completo la autonomía de la voluntad, sobre todo considerando que un celular o una computadora son, hoy en día, herramientas esenciales para la vida. Lo que nos lleva a la sección 4. Cobro de arrendamiento. Ante un contrato que es inválido, se abre la puerta a una acción legal para ejercer nuestros derechos de propiedad soberanos. ¿Y cómo funcionaría esta transición legal de poder en la práctica? La exposición marca 3 pasos impecables. Primero, el propietario hace una notificación unilateral de su tarifa de arrendamiento. Segundo, por el propio diseño del software corporativo, este inevitablemente seguirá ejecutándose en el dispositivo. No se va a detener de la nada. Y tercero, al continuar operando y no retirar su software inmediatamente, la corporación hace una aceptación tácita del nuevo contrato de alquiler. Es tal cual como un inquilino al que le notificas un aumento de renta. Si se queda en el departamento, está convalidando la nueva tarifa. Y la cosa no termina ahí, porque también aplica la retroactividad. Toda esa ocupación histórica no consentida requiere una compensación. Bajo el principio de restitución de beneficios ilícitos, las corporaciones tendrían que reembolsar el valor histórico. ¿Y cómo se calcula? Pues irónicamente, basándose en los propios registros de uso que ellas generaron, calculando las tarifas de mercado y los costos de telecomunicaciones que ya salieron de nuestros bolsillos. Número 5. Cálculo del canon. Ahora vamos a ver la métrica lógico-física, o sea, las matemáticas exactas y procesables para cobrarle este alquiler a los gigantes tecnológicos. Para que sea algo puramente objetivo y profesional, el canon mensual se calcula con variables del mercado de servicios en la nube. Se toma la tarifa de procesamiento de un servidor virtual y se multiplica por la fracción real de uso de CPU y GPU registrada en el dispositivo. A esto le sumamos el volumen físico de memoria ocupado multiplicado por la tarifa comercial de almacenamiento. Y por último, le sumamos los costos proporcionales de red, todo respaldado por tasas de mercado reales. Pero presten atención a esta distinción matemática. La ecuación se divide en 2 grandes conceptos. Por un lado, tenemos el costo de arrendamiento puro, que es la tarifa lógica por procesar datos y usar la red. Y por el otro, está la depreciación física. Esta es una indemnización estrictamente financiera, completamente necesaria por el desgaste acelerado, el estrés térmico y los ciclos forzados de escritura que degradan materialmente el hardware. Y finalmente llegamos a la sección 6. Fin de la impunidad. Hemos visto los números y la física, pero el impacto real es la amenaza sistémica que este argumento representa para el status quo. Esta cita de la exposición captura perfectamente la esencia del problema. El escudo legal de las grandes tecnológicas depende enteramente de la sumisión masiva. Ese equilibrio del miedo se hace pedazos en el instante exacto en que un solo propietario logre demostrar exitosamente esta realidad física en un tribunal. A estas empresas no les asusta pagarle el alquiler a una sola persona, a lo que de verdad le tienen terror es a un precedente legal irrefutable. Y esto nos deja con una reflexión final ineludible. Si la realidad física innegable del hardware destruye de golpe el blindaje de esos contratos abusivos, ¿qué va a pasar el día en que millones de personas despierten y decidan reclamar la propiedad de sus dispositivos al mismo tiempo? Es el inminente colapso de la explotación gratuita a nivel global, un verdadero jaque mate. Gracias por acompañarnos en este profundo análisis, esperamos que les haya volado la cabeza tanto como a nosotros. Hasta la próxima.